Muy buenas. Hoy hablaremos sobre estrellas oscuras. ¿Pero qué es una estrella oscura? Es la primera noción que se tuvo de un agujero negro. Y para ello tomaré una perspectiva un poco clásica, ¿no? Porque realmente me pondré en la piel de los primeros descubridores de esta entidad tan exótica e intentaré mostraros qué pasos siguieron ellos para descubrir este fenómeno, ¿vale? Así que vamos a ello. Lo primero que deberíamos hacer es tomar, pues, el axioma de la segunda ley de Newton, en nuestro caso, ¿vale? Y en concreto aplicado a la gravitación. Es lo que se conoce como ley de gravitación universal, ¿vale? Entonces, ¿cuál será nuestro esquema de actuación? Muy sencillo. Consideraremos un planeta o un cuerpo, puede ser no un planeta, un sol, cualquier cosa, con masa m mayúscula, ¿no? Densidad constante, etc. Y un objeto externo, ¿vale? Que esté situado a una distancia radial r minúscula, ¿vale? De masa m minúscula, ¿vale? Entonces, con este simple esquema vamos a intentar trabajar y ver qué nos puede arrojar la segunda ley de Newton. Así que vamos a intentar calcular primero cuál será su fuerza. Esto es bien conocido desde hace aproximadamente 3-4 siglos, ¿vale? Newton introdujo todas estas ideas y lo que nos dice básicamente es que la fuerza gravitatoria es proporcional al producto de las masas, ¿vale? Proporcional con una constante g e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿vale? La distancia es r al cuadrado. Y ahora, como es un vector, deberíamos poner el sentido, ¿vale? Y como es una fuerza que actúa del cuerpo entero a la masa, la fuerza debería ser en sentido atractorio, ¿no? En sentido radial. Esto es lo que se denomina una fuerza central, ¿vale? Y tendrá una repercusión bastante importante en nuestra exploración a continuación. Entonces, el sentido hemos dicho que es radial, ¿no? Esto se puede representar mediante R y un gorrito, ¿vale? Esto significa que tenemos un sentido radial y el vector R gorrito mide 1, ¿vale? Entonces no nos aporta nada de módulo, ¿vale? Nada de distancia. Y como es, como he dicho, R gorrito en realidad apuntaría así, ¿vale? No lo he dicho, apuntaría así. Entonces sería básicamente un menos R gorrito, ¿vale? Porque apunta hacia el centro. Ok, ya tenemos la fuerza gravitatoria. Ahora, lo que nos dice Newton, la segunda ley, es que esto debería ser equivalente a la masa del objeto en cuestión por su aceleración, ¿vale? Y sabemos que la aceleración de un objeto puede escribirse como la segunda derivada de la posición, ¿vale? La posición del objeto, voy a escribirlo así, respecto del tiempo, ¿no? La segunda variación, ok. Pues ya tenemos la ecuación de movimiento básica, ¿vale? Por así decirlo, a partir de la cual extraeremos toda la información. Así que, bueno, vamos a proceder. Primero de todo, ¿qué podemos extraer de esta igualdad? Nos fijamos primero en el término de aceleración, ¿vale? Y vamos a suponer lo siguiente. Vamos a establecer un sistema de coordenadas aquí y establecemos que este vector r puede escribirse en forma polar, ¿vale? La forma polar nos dice básicamente que esta coordenada x y esta coordenada y puede relacionarse con el ángulo y el módulo, ¿no? La distancia. De la siguiente manera, r vector, ¿vale? No será más que el módulo va sin flecha, por el coseno del ángulo. Esto es la coordenada x, ¿vale? Esta,
Y la siguiente coordenada sería r por el seno del ángulo. Seno del ángulo por r, coordenada y. Hasta aquí bien, ¿no? Vale, pero nosotros queremos la aceleración, ¿vale? Es la segunda derivada temporal. Para ello, en realidad hemos supuesto el caso más general, en el que podría haber tanto rotación como caída, ¿no?, hacia el cuerpo. Entonces es por eso que el ángulo puede depender explícitamente del tiempo, ¿no? Pues vamos a derivar y hallar la velocidad, a ver, de la forma más general. La velocidad, ¿qué será? Bueno, realmente esto lo puedo sacar fuera, ¿no? Lo puedo factorizar. Para ahorrar cálculo, aquí. Ok, vector unitario, ¿vale? Que no lo he dicho, pero esto sería equivalente a escribir r por r gorrito, ¿ok? R el módulo y el gorrito la dirección, como he dicho antes. Esto es equivalente a esto, ¿ok? Pues vamos a hallar la primera derivada, ¿ok? Sería derivada de r respecto de t. Aplicamos la regla de la cadena, deriva del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Ok, vale, vamos a intentar hallar qué significa cada cantidad. Esto no será más que la velocidad radial, ¿no? Lo dejamos así. ¿Y esto cuánto vale? La derivada del vector unitario. Bueno, hemos dicho que el vector unitario no es más que esto, ¿no? Vamos a escribirlo, pues. Voy a escribirlo en otro color. Aquí. Derivada del vector unitario respecto del tiempo no es más que la derivada respecto del tiempo de coseno del ángulo por y el seno del ángulo. Aquí, ¿vale? ¿Y cuánto vale esto? Bueno, podemos introducir la derivada dentro y vamos a ver, vamos a hacer la del coseno. Esto se puede aplicar la regla de la cadena, ¿vale? Y nos dice que esto es como multiplicar y dividir por alfa, ¿vale? O se puede ver de otra forma, simplemente sería, ahora lo hago, esto vale menos seno del ángulo, ¿no? ¿Vale? La derivada. Lo que estaba diciendo, esto sería como menos seno del ángulo por la derivada de alfa respecto de t. Ok, hasta aquí bien, ¿no? Y recordemos que alfa es el ángulo, ¿vale? El ángulo de rotación. Entonces, esto se puede identificar como que realmente la variación del ángulo respecto del tiempo no es otra cosa que la frecuencia angular, ¿no? La velocidad angular, por así decirlo. Podemos llamarlo omega, ok, se suele llamar así. Vale, hemos hecho el coseno. El seno sería totalmente análogo, ¿vale? Entonces, el seno, pues, voy a escribirlo aquí, sería omega por la derivada del seno, ¿no?, que es coseno del ángulo. Totalmente igual, ¿ok? Vale, podríamos sustituir, pero vamos a dejarlo así, simplemente sabemos lo que vale. Lo puedo poner aquí ya. Sería omega, ¿no?, porque se puede factorizar este omega, menos seno del ángulo, coseno del ángulo. Ok. Y vamos a llamar a este vector de aquí phi gorrito. ¿Por qué phi gorrito? Fijaos. Si yo pongo, por ejemplo, alfa igual a 0, ¿hacia dónde apunta este vector? Alfa igual a 0, esto es 0 y esto es 1. Sería un vector hacia arriba, ¿no? Si yo pongo alfa igual a 0, estamos aquí. Sería un vector que apuntaría aquí. Si yo pongo alfa igual a pi medios, esto es 0, o sea, pi medios son 90 grados, esto es 0 y esto es menos 1. Apuntaría así. Si os fijáis, es el vector angular, ¿vale? Nos indica la dirección perpendicular al ángulo, o a r, ¿vale? Ya lo tenemos, pues. Entonces, sustituyendo, esto no sería otra cosa que omega por phi gorro. Vamos a hacer lo mismo con la segunda derivada.
¿vale? Identificamos los términos y ¿qué nos queda? Derivada de este, vamos a escribirlo, por r gorrito, más, voy a borrar esto, aquí, sabemos lo que vale, nos quedamos con ello, más el primero por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo hemos dicho que vale esto, ¿no? Omega por phi gorrito. Más, este ya lo tenemos, ahora r, derivada de r respecto de t, por esto, no lo hemos sustituido aquí, pero lo hacemos ya directamente, omega phi, ¿ok? Más r por la derivada respecto de t de esto, ¿no? Omega phi. Ok, vamos a poner un poco de orden aquí. Primero, nos fijamos que este y este son iguales, ¿ok? Luego este apunta en la dirección radial. Vale, vamos a seguir abajo, pues. Lo voy a poner aquí, de hecho, para tener más espacio. Derivada segunda de r respecto de t. ¿Vale? Vector. No es otra cosa que derivada de r respecto de t en la dirección radial, más dos veces, ¿vale? Dos términos, derivada de r respecto de t, omega en la dirección angular, ¿vale? Y vamos a calcular eso, más r, derivada del primero, que es la derivada de la velocidad angular. Pues no será otra cosa que la aceleración angular, ¿ok? ¿Cómo lo podríamos escribir? Pues, por ejemplo, vamos a escribir que, bueno, realmente podríamos escribirlo pues directamente como la segunda derivada, ¿vale? Porque esto será útil luego. Vamos a escribirlo directamente como la segunda derivada de alfa, ¿ok? He sustituido aquí omega por derivada de alfa y he derivado, entonces sería, aquí nos fijamos, r por el primero por la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más, vamos a seguir aquí, más r por el primero por la derivada del segundo. Vale, y ahora tenemos otra cosa que no sabemos a priori, pero podemos calcularlo. Pues sí, la respuesta es sí, y es de forma totalmente similar a antes, ¿vale? Vamos a intentar calcular la derivada de phi respecto de t. Y para ello, pues nos fijamos en lo que es phi, ¿no? Phi no es más que eso, ¿no? Y hacemos la regla de la cadena de nuevo, lo mismo. Esto será lo mismo que derivada de alfa respecto de t por derivada respecto de alfa de phi. Ok, regla de la cadena. Ahora, esto es pam. Y ahora derivamos el vector. Ok, la derivada del menos seno es el menos coseno. Y la derivada del coseno es el menos seno. Vale, ya hemos calculado esta entidad, pero nos fijamos que podemos sacar además un signo y emerge algo muy interesante, ¿no? Y es que, si nos fijamos, ¿qué es este vector? Este vector es el de partida, es r gorrito. Uepa, entonces se nos simplifica, ¿no? Menos respecto de t por r gorrito. Por así decirlo, la actuación de este operador derivada, ¿vale? La variación hace que nos quedemos otra vez de nuevo en el mismo espacio, por así decirlo, ¿no? Vuelve a r. Si ahora derivásemos nos generaría phi y así sucesivamente. Bueno, ya tenemos esto, ¿no? Entonces vamos a completar, que no lo hemos completado. Es r, la primera sin derivar, por el segundo derivado, que no es otra cosa que menos derivada de alfa respecto de t por r gorrito. Ok. Venga, ya tenemos la segunda variación temporal. Ahora realmente viene lo más interesante. Vamos a ello. Bueno, pues prosigamos. He escrito ahí la expresión que acabamos de obtener y nos fijamos en algo bastante peculiar. De un lado tenemos una fuerza que se llama central, como he comentado antes. Significa que es radial, ¿vale? Únicamente depende de en qué posición estén situados y siempre apunta al centro de, bueno, al centro de masas de la otra distribución.
que en este caso es el centro del cuerpo. Por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos, de la aceleración han emergido dos contribuciones. Una que apunta radialmente, que sería en realidad la suma de estas dos cosas, y otra que apunta en dirección angular, que son estas dos contribuciones. Entonces, una igualdad vectorial nos dice que las componentes de cada vector unitario deben ser iguales en ambos lados. Y dado que aquí no aparece ninguna componente angular, significa que la componente angular debería ser 0, sí o sí. En otras palabras, que la componente angular aquí, componente angular es 0. ¿Y qué nos viene a decir esta expresión tan peculiar, ¿no? Entonces, como esto es 0, pues nos cargamos la parte angular y lo que iba diciendo. ¿Qué nos viene a decir esto realmente? Es una cosa que se conoce bastante en física, ¿vale? Y se usa mucho también. Y es la conservación del momento angular. Está camuflada, ¿vale? Pero se puede extraer. Y de una forma bastante sencilla. Simplemente vamos a dividir toda esta expresión por derivada de alfa respecto de t por r. Ok, fijaos que son los términos más bajos de derivada, ¿vale? En angular hay dos derivadas, la más baja. En radial hay orden 1, la derivada, la más baja también. Entonces, al hacer esto, ¿qué nos queda? Nos queda 2 veces partido r, derivada de r respecto de t, se cancela este, más r se va, nos queda derivada respecto de t. Voy a ponerlo de esta forma, ¿vale? Para que se pueda identificar mejor lo que estoy haciendo. De alfa entre igual a 0, ¿vale? Porque esto suponemos que no es 0, ¿vale? No sería válido si una de estas dos fuera 0. Vale, ¿y qué podemos identificar aquí? Como he dicho antes, identificamos una derivada en cada sumando, fijémonos. Esto, estaréis de acuerdo conmigo si lo pensamos un poco, que es lo mismo que esto, ¿no? Si nosotros derivamos esto, nos queda 1 sobre r por la derivada, justamente esto, logaritmo de r. Y por el otro lado, exactamente lo mismo, ¿no? Solo que aquí, en vez de logaritmo del ángulo, es de la variación del ángulo. ¿Vale? Derivamos y igual. Y algo muy interesante es que este operador se puede extraer fuera, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué nos queda, pues? Nos queda que la derivada respecto de t de 2 veces logaritmo de r más logaritmo derivada de alfa respecto de t es igual a 0. O sea que la variación temporal de algo es igual a 0 implica que ese algo no depende del tiempo. Por mucho que tú varíes, no va a variar eso. Entonces, esto es constante, ¿vale? Esto es constante. Además, una propiedad de los logaritmos es que al multiplicar podemos subir el exponente, ¿no? Y la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto, ¿ok? Entonces nos dice que el logaritmo de r al cuadrado por derivada de alfa respecto de t es igual a constante. Porque si derivamos respecto del tiempo, 0. En otras palabras, que el logaritmo de algo sea constante significa que ese algo también es constante, ¿no? Voy a escribirlo aquí. R al cuadrado por la derivada de alfa respecto de t es igual a constante. Pero recordemos, ¿esto qué es? Esto es la velocidad angular, ¿no? Velocidad angular. Hemos hallado la conservación del momento angular, ¿ok? Y esto, ¿por qué? ¿Por qué se conserva realmente? Pues por la suposición de partida de que la fuerza gravitatoria es una fuerza central. Entonces no hay ningún término en la contribución angular. Y de hecho cualquier fuerza central tiene esta propiedad, que es muy interesante porque nos permite en algunas ocasiones simplificar bastante los cálculos, ¿no? Podríamos calcular pues
nos da un margen de libertad un poquito más amplio. Nos permite calcular directamente, a veces, el ángulo en función del tiempo, si tenemos R o así. Entonces, voy a llamar a esto L. Ok, esto es algo muy importante, L. L minúscula. En realidad está relacionado con el momento angular, pero no es exactamente ello, ¿vale? Entonces voy a borrar y voy a reescribir las ecuaciones. Vamos a ello. Bueno, como decía, hemos obtenido la conservación del momento angular, ¿vale? Y al anular los términos angulares ahí, nos quedamos simplemente con la contribución radial. Ok, pues dado que la contribución radial en ambos lados debe ser igual, ¿no? Entonces podemos extraer de aquí, pues básicamente eso, ¿no? Que eso es igual a eso y nos cargamos ya el vector unitario. Ok, voy a poner esto primero y nos queda masa por segunda derivada de R respecto del tiempo menos R. Ahora nos fijamos. Aquí aparece la velocidad angular, pero no la sabemos realmente. ¿Cómo podemos trabajar con ello? Bueno, muy sencillo, ¿no? ¿Qué hemos obtenido ahora? La conservación del momento angular. Vemos que está aquí justo lo que no sabemos. Y dado que esto es constante, podríamos despejar esta cantidad, ¿no? La velocidad angular, y nos quedaría L, que es una constante, no depende del tiempo, partido R al cuadrado. Ya tenemos la relación entre la velocidad angular y el radio, ¿vale? Depende inversamente, cuadráticamente, con el radio. Ok. Pues sustituimos, ¿no? Y nos queda L sobre R al cuadrado, ¿no? Y esto es al cuadrado también, ¿vale? Y esto, importante, vale, la masa va aquí también, debería ir aquí, menos M, vale. Pues esto no es más que la fuerza gravitatoria, ¿no? La asunción de partida. GMM R al cuadrado con un signo menos. Vale, primero, masa no la cargamos. No es un fotón, ¿vale? De momento. Otra cosa, aquí podemos simplificar. Esto al cuadrado no es más que esto. Y esta la cuarta. Y este R con este R nos queda un 3 aquí. Vale, vamos a ordenar esto. Pasamos este aquí, ¿vale? Y vamos a trabajar. Tenemos ahora la ecuación de movimiento ya definitivamente de nuestra partícula m, ¿vale? Esta es la ecuación por la que se rige la gravedad desde un punto de vista clásico. Y nos fijamos que aparte del término fuerza de gravitación universal, ¿vale? Ley de gravitación universal, aparece otro término. ¿Y este término realmente de dónde viene? Pues simplemente es del hecho de asumir de que puede existir una rotación, una contribución angular. De hecho, esto se llama una fuerza centrífuga. ¿Por qué? Pues básicamente, ¿veis este signo? ¿Vale? ¿Veis que es el signo opuesto, no? Hemos dicho que esto es una fuerza central hacia adentro, y dado que tienen el signo opuesto, esta será hacia afuera. Entonces, al ser hacia afuera, y debido a la contribución angular, nos está diciendo que es una fuerza centrífuga. Es como cuando nosotros vamos con el coche por una rotonda y tendemos a irnos hacia afuera, ¿vale? Interesante, ¿verdad? Y es por el hecho de que exista una rotación, ¿vale? Porque si nos fijamos, ¿vale? Voy a ponerlo aquí porque considero que es importante. L, cuando es 0, si la velocidad angular es 0. Esto es, ¿vale? Esto es esto. Si aquí ponemos velocidad angular 0, L es 0. O sea que el momento angular es 0 y desaparece ese término. Entonces, aquí veis la magia de hacer el cambio de coordenadas a polares, ¿no?
hemos sacado ventaja de que es una fuerza central y hemos obtenido esto. Vale, pero vamos a ir un paso más allá, ¿vale? Vamos a intentar calcular realmente la energía de este sistema. Porque sí, al ser un sistema que no depende explícitamente del tiempo, ¿vale? Entonces se llama sistema conservativo, ¿ok? Y ahora vamos a demostrar por qué se llama así y por qué no de otra forma, por qué no disipativo. Porque hay otra cantidad conservada, aparte del momento angular, que se llama energía, ¿vale? Entonces vamos a calcularla y veréis el sorprendente resultado de las estrellas oscuras, de este punto de vista, ¿vale? Vamos a ello.